levante sus manos. Padre, en esta hermosa mañana queremos poner en tus manos este tiempo. Queremos aprender de tu palabra, meditar de tu palabra, vivir tu palabra. Queremos pedirte que hables a nuestro corazón, ministres a nuestras vidas para poder atesorarla y practicarla en el nombre de Jesús. Gracias. Si ve una cara nueva, dígale qué bueno que estás aquí. Me da gusto que estés en esta casa. Siéntese. No le vaya a pasar como una mujer. Cuenta la historia y dice la gente, no crea que yo lo vi, pero cuenta la historia y dicen las personas que en una ocasión había un culto tan avivado donde se derramó el Espíritu Santo, lenguas salían, palabra profética Cristi, como esos tiempos hermosos, y de repente él estaba una hermana y el Señor le dice a esa hermanita, el Señor te dice que te va a dar 30 años más de vida para que trabajes en su obra. La hermanita tenía 40. ¡Aleluya! 30 años más de vida. Sale de la reunión la mujer toda emocionada porque Dios le había dado palabra profética. Y dice, tengo 30 años, ¿qué voy a hacer? Pues ya Dios lo habló y lo que Dios cumple lo promete. Dice que lo más pronto posible fue a una clínica para hacerse una cirugía plástica, para arreglarse todo lo que estaba ya en desperfecto. Se hizo una operación en el rostro, en el cuerpo, porque tenía 30 años más para disfrutar. ¿Me está escuchando? Y cuenta la historia de que la mujer salió completamente transformada. ¡Wow! Parecía ahora de 25. Y sale del hospital y cuando va atravesando la calle llega una ambulancia que venía con uno que casi se moría y ¡pum! Que la atropella y que la mata. La mujer llegó ante la presencia de Dios y esperaba el momento y le decía a San Pedro, ¿a qué horas viene Dios? Porque tengo que hablar con él muy seriamente. ¿De qué se trata? Puedes decirme a mí, no, que es personal con él. Porque él me dijo algo y no me lo cumplió. Llega el Señor. Le dice, ¿qué pasó, Panchita? Señor, estoy molesta. Porque en un tiempo de adoración tú me dijiste que me ibas a dar 30 años de vida. ¿Y por qué me la quitaste tan pronto? No pasó ni 15 días cuando ya estoy petateada, ya estoy aquí ante tu presencia. Y le dice el Señor, discúlpame, Panchita. Lo que pasa es que saliste tan cambiada del hospital que no reconocí que eras tú. Y pensé que me traje a otra. Y muchas veces nosotros nos parecemos a Panchita. Tenemos una vida tan difícil en el mundo, vivimos con tantos problemas, determinados a vivir una vida sin propósito y sin sentido. Y decimos, si vivo mañana, que viva. Si muero, que muera. La vida para mí no tiene sentido. Y de repente llega el Señor, saca del hoyo tu vida, te da la oportunidad de vivir y te dice, antes estabas muerto en tus pecados y ahora tienes una nueva vida. Vives para una nueva historia. Y a veces nos pasa como Panchita. Pensamos que Dios nos da vida para que nos deleitemos en nuestros placeres y en nuestros deseos. Cuando en realidad Dios nos rescata de la pudredumbre, Dios nos rescata del pecado, Dios nos rescata de la muerte para que vivamos para Él. Pero tristemente hemos malinterpretado o malintencionado el mensaje de Dios para nosotros y pensamos que Dios nos llamó, nos libertó, nos dio una segunda oportunidad para vivir como nosotros queremos, sentimos y pensamos.
Cuando en realidad, si Dios te sacó de lo más vil y de lo más menospreciado, te sacó con un plan perfecto para que tú fueras un instrumento en sus manos, para que Él te utilizara y para que tú llevaras la encomienda a la cual Dios te está proponiendo, por el cual te dio salvación. Y es ahí donde muchas personas terminan desilusionados con Dios, porque creen que Dios los llamó para que pudieran vivir sin problemas. Creen que Dios los rescató de la muerte para traerlos a la vida. Pero en realidad Dios te rescató de un futuro lleno de muerte y te trajo a un presente para que tú murieras. Estabas a punto de morir cuando estabas sin Cristo. Los sueños se habían desvanecido. Tu trabajo, si te diste cuenta de que fue en vano, porque no pudo saciar lo que tú pensabas, lo que tú querías. Y cuando Dios te saca de esa vida sin sabor, sin sentido, sin propósito, y te trae a su regazo, Él te trae con una finalidad, para que tú mueras. Sí, tú encuentras la vida en Jesús, pero para que tú puedas vivir en Cristo tienes que morir. Por eso Mateo 10 dice bien claramente, Mateo 10:39, y dice la palabra, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tremenda palabra. O sea, usted vivía sin propósitos, sin sentido, sin sueños, sin anhelos. Vivía peor que un vagabundo, porque el vagabundo solamente vive por vivir. No tiene metas, no tiene sueños, no tiene anhelos. Y de repente usted se da cuenta de que Dios viene y lo busca y le dice, te quiero sacarte del hoyo, quiero darte libertad, quiero darte vida. Y usted dice, encontré la vida, encontré a Jesús. Pero se olvida de que el proceso de Dios tiene que llevarse tal por cual. Tal por cual. Y cuando usted encuentra a Jesús, encuentra que perdió todo. Y es ahí el problema. Donde muchas personas piensan que encontrando a Jesús, lo encontraron todo. Pero no es así. Cuando encuentras a Jesús, lo perdiste todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú llegues con manos vacías. Dios quiere que te des cuenta que no va a ser por ti que vas a llegar a la cima, sino por Él. ¿Se acuerda de los discípulos de Jesús? Cuando Jesús busca a los discípulos, unos estaban tejiendo sus redes, otros estaban trabajando, y de repente el Señor le dice a esos que no tenían propósito, no tenían sentido alguno, deja tus redes, deja tu trabajo, deja lo que estás haciendo y sígueme. Cuando Pedro se levanta, cuando Mateo se levanta y deja y sigue a Jesús, él se levanta y deja todo. En otras palabras, decide seguir a Cristo y perderlo todo. Lo mismo pasó con el profeta Eliseo. Elías lo llama para que fuera su sucesor como profeta y le pone el manto, y Eliseo decide despedirse de su padre, y después de despedirse de su padre, mata a los animales, los cuales él trabajaba en una yunta. ¿Qué se le pone a los animales para dar la tierra? ¿Cómo se llama? El arado. Destruye el arado, hace fuego con el arado, reparte la carne y dice, decido seguir a Cristo y perderlo todo. Pero nosotros, muchos de nosotros queremos seguir a Cristo y seguir teniendo posesión de cosas que tenemos que dejar. Queremos seguir teniendo orgullo, soberbia, altivez. Queremos seguir teniendo nuestros títulos, vivir como nosotros queremos, tomar a Dios como nosotros estamos acostumbrados a ver a alguien.
Y es ahí donde muchos cristianos perdemos, porque tenemos un enfoque incorrecto de lo que verdaderamente es Dios. Jesús lo dijo bien claramente en el libro de Mateo 10. Vamos al versículo 34. No piensen que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo? No vino a traer paz, Dios Señor, sino a traer espada. Y luego dice más adelante, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No se le olvide este texto. Está en las Escrituras. Él no vino a traer paz, sino espada. Acuérdese lo que dijo Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. Y llega un momento donde tiene que haber una guerra. Y en el tiempo de la guerra no hay paz. La paz surge después de la guerra. Y cuando Dios nos llama, tenemos que estar dispuestos a perderlo todo y tener las armaduras correctas, las armas que Dios nos da para enfrentar una batalla. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. A la gente le gusta verlo a usted derrotado, fracasado y como un miserable. Así lo quiere ver la gente. La gente lo quiere ver como un mendigo, como un bueno para nada, como un vagabundo. Pero cuando Dios lo llama a usted, en ese momento, toda su vida cambia. Automáticamente todo da un vuelco. Y es ahí donde usted empieza a ver la verdad de su vida. Cuando Dios lo llama, usted deja de ver la realidad de quién es usted y empieza a ver la verdad de quién es usted. La realidad es de que sin Cristo podemos tener muchas cosas. La verdad es que con Cristo ya no tenemos nada. La verdad es de que cuando nos acercamos a Cristo, obtenemos todo de Él y no por nosotros. Y es ahí donde usted se hace especial. Es ahí donde la gente empieza a verlo a usted. Alguien diferente. Es ahí donde alguien insignificante en la colonia, alguien insignificante en el pueblo, alguien insignificante en la familia, ahora viene a ser una persona que todos los ojos están atentos en él. ¿Por qué? Porque el llamado es espontáneo. En el momento se hacen los cambios. Cuando Dios te llamó a ti para cambiar tu vida, en ese momento Dios puso algo especial en ti. No se trata de un tiempo, de un proceso, no. En ese momento ya Dios puso sus ojos en ti. Y cuando Dios pone sus ojos en una persona, desde ese momento esa persona pasa a ser de la nada a alguien especial. Y es cuando de la noche a la mañana, Panchito, que no era nadie, ahora todos tienen sus ojos puestos en Panchito. ¿Y sabe qué es lo que piensa la gente? ¿Cómo puedo hacer para que siga en la misma vida que antes vivía? ¿Cómo puedo hacer para que esta viva como antes vivía? Sea menos que yo. Porque la gente está contenta contigo cuando ellos son más que tú. Pero cuando tú superas la posición de ellos, ahora ellos tienen algo en contra de ti. Porque la envidia gobierna sus vidas. ¿Lo entiendes? Ahora antes esa persona estimada, que era una estimación superficial,
Porque podría decirlo así, antes esa persona que se llenaba de lástima por las demás, ay, yo te quiero mucho, como diciendo, pobrecita de ti, qué vida tan terrible tienes. Ahora cuando aceptaste a Cristo, ahora eso se convierte en envidia. Y esa gente empieza a aborrecerte y a odiarte porque estás creciendo más que ellos. Porque ahora eres mejor que ellos. Porque ahora eres diferente a ellos. Porque ahora hay una gloria que te espera. Porque ahora eres heredero y coheredero de algo que ellos no tienen. Y es ahí donde empieza la guerra. Es ahí donde tus hijos se ponen en contra de ti. Es ahí donde los padres se ponen en tu contra. Es ahí donde tus mejores amigos ahora están en contra de ti. ¿Por qué? Porque ahora eres especial. ¿Ok? Lo entiendo, pastor. ¿Y después? ¿Cómo puedo obtener la paz? Porque estoy en el tiempo de la batalla, de la guerra, donde tengo que pelear contra todos, donde ahora ya no soy el que tiene la razón. Ahora soy la polémica de la familia. ¿Qué sigue? Después sigue la guerra más fuerte. Porque le voy a decir algo. Cuando una persona está en guerra, lo que delata que la guerra está a punto de terminar es cuando ésta se hace cada vez más fuerte. Cuando tú estás pasando por un problema, que es una batalla espiritual, y sientes que en lugar de retroceder, de aquietarse esa batalla, se hace cada vez más violenta y más fuerte, es porque estás a punto de ganar la batalla. Porque mientras más fuerte sea la lucha, más pronta será la victoria. Y llega el momento donde la batalla se pone fuerte, donde las personas más amadas por ti empezarán a estar en tu contra. Y donde tú tienes que determinar seguir a aquel que está dispuesto a darte todo lo que tú necesitas, o seguir a aquellos que solamente te han dado conmiseración, lástima, compasión extraña. Y por eso Jesús dice, el que no deje padre, madre, hijos, familia, por causa de mí, no es digno de mí. Porque es ahí donde tú te tienes que determinar. Si tú decides seguir a tus hijos, ellos no te van a dar la salvación que Dios te da. Si tú decides seguir a tu esposo o a tu esposa, Él no te va a dar la salvación ni la paz que Dios te ofrece. Pero si tú decides seguir a Jesús, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. ¿Pero qué es seguir a Jesús? Y ahí es donde muchas personas también son engañadas por el enemigo, porque no entienden. Jesús hablaba de una parábola en el libro de Mateo, y quiero que vaya conmigo. Mateo capítulo 13, versículo 3. Habla Jesús y dice, y Jesús saliendo les habló muchas cosas por parábolas, diciendo de aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. ¿Por qué Jesús le dice a la gente y a sus discípulos, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino? Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y vemos la respuesta después más adelante, en el versículo 18 del mismo capítulo, Jesús les explica la parábola a sus discípulos y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sabe que hay un grave problema? ¿Sabe que hay un grave peligro cuando usted no entiende verdaderamente por qué fue llamado? Y ese es donde muchos cristianos o muchas personas que tienen buenas intenciones de seguir a Cristo, de avanzar, no pueden continuar porque no entienden bien la palabra. Porque no entienden el propósito para el cual Dios los trajo y los sacó del mundo. Porque no entienden cuál es el plan que Dios tiene para ellos. Porque muchos piensan que el plan de Dios es bendecirlos financieramente, es que sus problemas se acaben, es quitarles la tristeza, la soledad, la enfermedad. Es parte de. Pero en realidad Dios te llamó para que tú fueras un instrumento en sus manos, para que tú les sirvieras. Pero a veces nosotros llegamos a pensar que Dios nos llamó para que Él nos sirviera a nosotros. Para que Él haga todo lo que nosotros le pedimos. Para que Él cumpla todas nuestras peticiones y nuestros caprichos. Cuando no es así. Dios nos llamó para que tú cumplieras la voluntad de Él. No Él tu voluntad. Pero muchos, la semilla cae junto al camino y las aves llegan y se comen la semilla y esta persona se va. Y yo quiero que tú en esta mañana puedas entender el por qué Dios te sacó a ti, por qué Dios te escogió a ti, por qué Dios te hizo especial a ti. ¿Sabes para qué? ¿Sabes por qué Dios te sacó? Para formarte. Para hacerte llorar. Para mostrarte tu debilidad. Para saber que sin Él no eres nada, ni nadie. Para eso Dios te sacó. Porque Dios te escogió a ti. Alguien que no tenía peso alguno. Alguien que no tenía oportunidad ninguna. Alguien que no tenía esperanza. Alguien que había sido marcado por muchos como alguien que no cumple lo que promete. ¿Sabes por qué Dios no llama o no hace alianza con los orgullosos y con los soberbios? El proverbista dijo: Dios da gracia al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¿Por qué Dios no llamó a eruditos de la palabra, a maestros de la ley, a que fueran parte de sus discípulos? ¿Por qué Dios nos llamó a gente importante? Gente de la alta. ¿Por qué llamó a hombres sin educación, sin sueños, sin metas? Porque de lo vil y de lo menospreciado, Dios se plació escoger para avergonzar a los sabios. Dígale al que está a su lado: Dios te escogió a ti. Y pregúntale: ¿por qué te escogió Dios? A ver qué te contesta. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vean, el Señor nos escogió a nosotros de lo más vil, de lo más menospreciado, para que nosotros pudiéramos llevar su palabra, pudiéramos llevar su evangelio. ¡Qué tremenda revelación de parte de Dios! Ahora, ¿te escogió para qué? Para que fueras su instrumento. ¿Te queda claro esto? ¿Está claro dentro de ti? Ahora vayamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo puede el Espíritu Santo o cómo puede el Espíritu de Dios morar en una persona que ha sido llamada por Dios? Cuando esta persona tiene la finalidad y tiene el pensamiento correcto y ha comprendido que su propósito es ser un instrumento de Dios. Cuando ha comprendido que Dios lo llamó no para satisfacer sus necesidades, no para suplir sus peticiones, sino para que Él trabajara en la obra de Dios. Y cuando tú entiendes esta revelación de parte de Dios, todo cambia. Versículo 12 dice así que, hermanos, deudores somos. ¿Y sabe qué va a fortalecer este principio de parte de Dios? Cuando tú logres entender que tú eres un deudor del Señor, que tú le debes a Dios todo. Porque cuando pensamos que Él nos debe, es donde viene el problema. Y mucha gente dice: Dios, es que tú me debes la sanidad, es que tú me debes de prosperar, yo doy mi tiempo, doy mis ofrendas y tú no me bendices. Es que Dios, tú debes de cambiar mi familia, yo te sirvo en la iglesia, yo cumplo con mis diezmos, yo cumplo con mis oraciones. Pero no nos damos cuenta de que al pensar de esa manera estamos diciendo literalmente: Dios, tú me debes algo a mí. Ahora le pregunto, ¿Dios le debe algo a usted? No. ¿Usted puede cobrarle algo a Dios? No. Nosotros somos lo que le debemos a Dios. Le debemos la vida, le debemos la segunda oportunidad que Él nos dio. Y dice más adelante el apóstol Pablo: deudores somos no de la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Cómo vamos a poder vivir como hijos de Dios? Viviendo en Él. Pero muchos queremos que Dios viva en nosotros. ¿Y sabe? Si usted quiere que Dios viva en usted va a limitar a Dios. Pero si usted decide vivir en Él, usted va a poder experimentar la inmensa grandeza, la gloriosa fragancia del Dios Todopoderoso que es infinito. Amén. Muchos quieren que Dios viva en ellos. En otras palabras, cuando tú quieres que Dios viva en ti, tú limitas a Dios. En esto sí, Dios, en esto no. De esta manera sí, de esta manera no. Pero cuando Dios vive, cuando tú vives en Dios, ahora tú eres el que tienes que vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Lo logras comprender? Y cuando tú logras vivir en la perfecta voluntad de Dios, tú vas a darte cuenta que la paz ha llegado. Porque cuando tú estás en paz con Dios, todo a tu alrededor está en paz con Dios. Sigamos viendo lo que dice Pablo. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate bien, cuando tú renuncias a todo, decides tomar la posición de un hijo de Dios. Y cuando si tú decides tomar la posición de un hijo de Dios, decides vivir en paz con Él. ¿Cómo te das
cuenta cuando un hijo vive en rebeldía? Cuando un hijo se revela a la voluntad del Padre. Y hay muchos hijos espirituales rebeldes que se revelan a la voluntad de Dios, que quieren vivir como ellos quieren, no como Dios quiere. ¡Vámonos, papá! Y una de las cosas de la voluntad de Dios es de que usted tenga un sometimiento y esté sometido a alguien. Y para allá voy. Y a muchos no les gusta someternos. ¿Sabes quiénes fueron los únicos que pudieron permanecer en Dios? ¿En Jesús aquí en la tierra? Los que se sometieron. Las multitudes no. Ay, mira, Lolita, ahorita no es el tiempo de que tengas novio. Ahorita es el momento de que te metas con Dios, de que estudies, de que trabajes en las cosas, y que puedas, estás chiquita todavía. Le dice su líder. Pero como esta muchachita es una hija rebelde, ¿qué hace? Le vale cacahuate. Otro hijo rebelde. Ay, mira, Carlito, la Biblia dice que no te unas a un desigual. No andes con esa mujer que vive en el mundo, no quiere nada de Dios. Ella está a favor del aborto, ella está a favor del sexo igualitario, de que no importa que seas hombre y tengas un cuerpo de mujer, no importa. No te juntes, no hagas alianza con esa persona, no tengas una relación con ella. Pero como es un cristiano rebeco, ¿qué dice? Yo la convierto, padre. A veces nos queremos hacer más sabios que Dios. Papá! Queremos hacernos más inteligentes que Él. Si la Biblia te dice no te unas al yugo desigual, Él sabe por qué te lo dice. Pero a veces queremos ser más inteligentes que Dios. No, Dios se equivocó en este texto. Yo convierto a esta cananea. Yo la hago discípulo. ¿Y sabe cómo termina este hombre? Peor que antes. Una de las cosas que Dios te llamó. ¿Me están escuchando? Una de las cosas por las cuales Dios te llamó fue para que tú seas un discípulo. Pero muchos no quieren ser discípulos. Ahí llegó otro. Y sí hablaba el Señor. Y muchos no quieren ser discípulos. ¿Sí? Mateo 28:19 dice que el Señor le dijo a sus discípulos ir y predicar el Evangelio, enseñando la palabra, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y saben? Muchos no quieren hacer discípulos o no pueden hacer discípulos porque ellos no están dispuestos a ser discípulos. Ahora, gracias, Rafael. ¿Qué es ser discípulo? Es ser alumno. Y si tú eres alumno, quiere decir que tienes un maestro. Y si tú eres alumno, quiere decir que tienes que aprender a ser enseñado. Y muchas de las veces nosotros no queremos ser enseñados. Pero quiero terminar con esto. ¿Qué pasa si nosotros determinamos pasar el proceso y seguir a Jesús hasta el final? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Es que Dios va a engrandecer su nombre sobre ti y te va a poner en un lugar especial en el cual tú vas a poder atar y desatar. Porque algo que Jesús le dio a sus discípulos, les dio autoridad. Y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, les doy la autoridad a ustedes también, que en mi nombre sanen enfermos, echen fuera
demonios, liberten al cautivo. En otras palabras, cuando una persona decide seguir a Jesús, se convierte en una persona libre. ¿Quién es una persona libre? Aquella persona que no lo ata el temor, no lo ata la inseguridad, no lo ata las circunstancias, sino que vive dependiendo plenamente de Dios. Pero hoy en día usted se puede dar cuenta que muchas personas viven esclavizadas y atrapadas, con cadenas de temor, con cadenas de inseguridad, con cadenas de depresión, con cadenas de angustia. Y es porque no han decidido experimentar la libertad de Jesús. Y me atrevo a asegurar que aún muchos cristianos viven atrapados en cadenas. Y no es porque Dios no quiera liberarte, sino es porque no has entendido el mensaje. Dios no nos llamó para estar otra vez en esclavitud. Dios nos llamó para vivir en libertad. Y si Dios te llamó para vivir en libertad, te llamó para darte autoridad y poder. ¿Sabes qué fue lo que le dio a Jesús la autoridad y el poder en esta tierra? El bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Compromiso. Y la única forma para que tú puedas tener poder y autoridad y puedas atar y desatar, necesitas estar comprometido. Si no te comprometes con Dios, Dios no se compromete contigo. Si no vivimos para Dios, Dios no vivirá para nosotros. Si no decimos, no decidimos ser instrumentos de Dios, Dios no nos va a usar. ¿Y sabes qué es lo peor que puede experimentar el ser humano? Ser una persona inservible e inútil. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te gustaría ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Te gustaría cambiar completamente? ¿No se oye? ¿Te gustaría cambiar completamente la perspectiva de tu vida y poder entender verdaderamente para qué Dios te llamó? Yo no lo entendía. Yo llegué a pensar que Dios me llamó para bendecirme. Yo llegué a pensar que Dios me llamó para ser prosperado en todas las áreas. Pero en realidad Dios me llamó para otra cosa, para ser su instrumento. Dios me llamó para poder sentir la necesidad de la gente y poder decirle que entiendo lo que estás viviendo, porque yo ya lo viví. Pero también Dios me llamó para ser un vocero y una trompeta, una atalaya y decirle a la gente, yo viví como tú vivías, pero ahora vivo en victoria porque decidí entregarme a Jesús. Para eso Dios te llamó, sí, para que pasaras por una batalla, para que pasaras por luchas, para que sufrieras lo que muchos han sufrido, sí, porque muchos hoy en día están sufriendo. Están llorando, están abatidos, están en problemas. Posiblemente tus hijos están en la droga, posiblemente tu matrimonio está a punto de destruirse, posiblemente tu economía está en los suelos. Y las cosas posiblemente no han cambiado. Y sabes, no han cambiado porque es el plan de Dios. Tú te esfuerzas posiblemente al máximo. Eres un buen cooperador del Señor. Pero tal vez la batalla todavía no termina. Y es porque Dios no quiere que termine. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú vas a aprender de las luchas. Él sabe que tú vas a aprender de las batallas. Él sabe que tú vas a aprender del dolor y del sufrimiento. Y Él sabe y tiene la certeza de que tú, si tú perseveras hasta el fin, tú vas a poder decirle a la gente, yo viví como tú viviste y ahora vivo en victoria. Porque decidí vivir a mí mismo y vivir para Él. Dale un aplauso.
Dios anhela que usted pueda disfrutar de las delicias de su gloria. Y yo quiero quitarle esa vela. Quiero que usted entienda que Dios lo llamó para hacer un vaso de barro y que Él lo esté formando continuamente para que Él pueda derramar su gloria sobre usted. En que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. A eso Dios nos llamó. Dios no le dice que no va a vivir tribulación, va a estar atribulado. Pero una persona libre vive en paz. Una persona libre vive en gozo, a pesar de las tormentas. Usted me ve bien contento, ¿verdad que sí, todo el tiempo? ¿Y usted cree que yo no tengo problemas? ¿Sí? Pero he aprendido a ser un instrumento en las manos de Dios. Hace unos días pasé por una prueba tan fuerte. Pasé por una lucha difícil, una prueba, la prueba de fuego. Yo no había pasado por esta prueba y pasé por esa prueba. Y sabe, es duro pasar por pruebas así. Nunca en mi vida había pasado por una prueba como esta. Y cuando estaba a medio de la prueba, estaba a punto de renunciar porque estaba tratando con mi vida emocional. Y el Señor me orilló al punto de decirme: o decides servirme y hacer lo que te estoy pidiendo, o decides renunciar y hacer lo que tú quieres. En ese momento decidí servirle a Jesús. Y ¿sabe? Cuando decidí seguir a Jesús, me di cuenta que todo lo había perdido. Que lo que había conquistado en hace muchos años lo había vuelto a perder. ¿Y sabe por qué lo perdí? Porque no había entendido que había cosas en mi vida todavía que estaban poseyéndome. Y cuando determiné perderlo todo, conquisté lo más hermoso, el favor de Dios para mi vida. Ahora yo quiero hacerle a usted una invitación en esta hora. ¿Le gustaría volver a comenzar con el Señor y decirle: Señor, yo quiero que de aquí en adelante tú tomes el control de mi vida? ¿Sabe que muchos de los que están aquí han caído? Pero yo quiero que me pregunte usted a mí: pastor, después de su llamado, ¿cuántas veces ha caído usted? Y sabe, le voy a abrir mi corazón. Muchas veces. Porque de las caídas aprendemos. Y solamente una persona que sabe que es instrumento en las manos de Dios puede soportar la caída. Yo he platicado con muchos hombres que han caído nuevamente en el alcohol porque fueron víctimas del alcohol en su tiempo. Dios los liberó y volvieron a caer en el alcoholismo. Y sabe, cuando yo hablo con ellos, yo no les hablo de juicio ni de condenación. Porque yo también caí, posiblemente no caí yo en el alcoholismo, pero en otras áreas yo caí. Y en esas caídas, Dios me permitió aprender a conocer el corazón de muchas personas. Y ahí es donde yo les digo a ellos: podrás estar derribado en este momento, pero no estás destruido. Cuando tú sabes que tú tienes un propósito y que Dios te llamó para que fueras un instrumento en sus manos, no importa lo que te pase, no importa las caídas que tengas, no importa las tribulaciones que tengas que enfrentar, no importa las batallas que tengas que luchar y debatir, sabes que todo lo que haces tiene propósito y tiene sentido. Una persona que vive para servir a Dios sabe que todo lo que le pase tiene un porqué y tiene sentido. Pero una persona que vive desenfocado del plan de Dios para su vida, todo lo que Dios haga
no tendrá sentido para ella. Pero cuando vivimos en Dios y para Dios, todo tiene sentido.